sobre actualidad en Uruguay. Un programa TPC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, estimados oyentes. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Quien les habla, Isabel Silva, y en los controles, Alicia Valle. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se les abrirá una ventana que les va a pedir autorización, y al aceptarla se va a ejecutar la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto. Simplemente nos escriben allí y nosotros los leeremos al aire. Hoy vamos a contar con la presencia del coronel Roberto Velasco. Vamos a ver, nos va a contar sobre la delegación que integró al Paraguay por el tema de la fecha de la Guerra de Triple Alianza, y él nos va a ilustrar sobre las experiencias que tuvo integrando esa delegación, y también como descendiente directo de un paraguayo, ya que su papá era paraguayo y participó en la Guerra del Chaco. Hola, Roberto. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Alicia, ¿cómo estás? Creo que Alicia no te escucha porque está en los controles. Sí, pero bien, nos tienen el aire como siempre. Sí. Si me permitís, Isabel, siempre antes de empezar, yo mando un saludo muy caluroso, muy fraterno a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad, de orden y militares, y que no nos olvidamos de ellos. Exacto. Hoy, a pesar de... Es importante tenerlos en cuenta ellos. Sí, por supuesto, siempre presentes. Sí. Hoy, a pesar de que vamos a hablar, Isabel, de un tema que está por cumplir 150 años, tiene mucha actualidad y mucha vigencia, porque parte esta guerra, como todas las guerras, de la decisión política de llevarlas a cabo. Claro. Los militares solamente peleamos en las guerras que organizan y pergenian los políticos. Sí, aunque ellos lo preparan desde el escritorio y después ustedes dan la cara, ¿no? Claro, por eso. Y esto quedó bien claro. Tú sabes que mi arma es infantería. Sí. Y nuestro líder, nuestro ejemplo, es el general León de Palleja, muerto justamente en esta guerra, el 18 de julio de 1866, en la batalla del Boquerón. Sí. El general tiene dos particularidades que son dignas de tener en cuenta. La primera, que él escribió su diario de campaña hasta el día antes de que muriera. Así que bien directo de la información, ¿no? Claro, exacto. Y la otra, son dos más. Sí. La segunda es que él solicitó para comandar el ataque a las trincheras paraguayas el 18 de julio por ser el 36º aniversario de la jura de la Constitución de 1830. Cierto.
Y además hay que tener en cuenta que tuvo la honestidad este español devenido en oriental y ejemplo de los infantes orientales, de escribir y de comunicarle al superior que él no estaba de acuerdo con esa guerra por considerarla una guerra fratricida. No obstante, como buen soldado, combatió en esa guerra y murió. La particularidad de esa batalla, antes de entrar a hablar en general de la guerra, incluye también en los anales de la infantería que el Batallón Florida de Infantería número 1, su unidad, cuando el general cae, coronel en ese momento, general post-mortem, cae de su caballo a unos 20-25 pasos de la trinchera que no pudo conquistar y que no fue conquistada por los aliados de la Triple Alianza, valga la redundancia, presentó armas frente al fuego enemigo mientras, a órdenes del capitán Pereda, mientras que los soldados lo llevaban en una parihuela organizada o armada con sus armas de combate, con los fusiles. Es un ejemplo pocas veces visto, yo diría que nunca, en la historia militar, que tan rica es en nuestro país y tan despreciada es por muchos, a pesar de que los partidos fundacionales son producto de la batalla de Carpintería, donde surgieron las divisas tradicionales de los países, de los partidos más viejos del mundo. Como tú bien dijiste, a mí esta ida al Paraguay me llevaba por dos vertientes. La primera es esta, y fui en representación del Batallón Simbólico de Infantería. Este trabajo de investigación llevó más de 1 año y medio. Lo hizo una organización que es la que se dedica a hacer estudios arqueológicos en campos de batalla de América Latina. Me atrevería a decir que es la primera y la única, que se llama Campos de Honor, cuyos dos principales componentes son el mayor retirado Marcelo Díaz y el señor Diego Lascano. ¿Son paraguayos ellos? No, son uruguayos. Mira. Marcelo Díaz es uruguayo, mayor retirado del Ejército Oriental. Y el señor Diego Lascano es argentino, radicado en Colonia. A impulsos o por conversaciones con el jefe del Batallón Florida de Infantería número 1, el teniente coronel Wilfredo Paiva, iniciaron esta investigación y consiguieron, entre otras cosas, un plano, un croquis del campo de batalla que data de 1866, dibujado por el jefe del personal de ingenieros brasilero, que era el que apoyaba el ataque. Mira. Ahí empezó a hacerse la investigación, después el plano, los partes de la batalla, se llegó a Google, empezaron a identificar los lugares, y ya te digo, después de 1 año y medio de trabajo, cuando estaba prácticamente armado y en condiciones de iniciar la expedición, Campos de Honor, en forma privada, le envía al gobierno paraguayo un proyecto por el cual solicitaban autorización para ir a Ñecumbú, al sur del Paraguay, al famoso cuadrilátero, allá en Humaitá, a los efectos de tratar de ubicar
lo más aproximadamente posible el lugar donde había fallecido, donde había sido muerto el general León de Palleja. Ellos invitaron al teniente coronel Paiva y cursaron invitación al batallón simbólico de infantería, el cual tengo el honor de integrar la plana mayor. El batallón se llama Batallón Simbólico de Infantería General León de Palleja. Y como hombre dedicado a la historia y profesor de historia, me designaron. Y acá es cuando en el momento de la designación surge la segunda vertiente por la cual me entusiasmaba ir al Paraguay. Ir a visitar el barco de guerra en el cual mi padre, nacido en Asunción, había servido en la guerra del Chaco. Claro, así que habían dos razones fuertes para que te sintieras entusiasmado en ir y participar de eso, ¿no? Sí, te puedo asegurar que a pesar de tener 67 años de edad y 12 años de estar retirado, me sentí capitán de vuelta. Fue un ramalazo de emociones muy grandes, porque ver el trabajo que habían hecho y ver el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, solamente esa magnificencia del monte tupido, de la selva paraguaya, la verdad que es una impresión espectacular. Te cuento que partimos de Uruguay el 29 de octubre y permanecimos en Asunción hasta el 12 de noviembre. Unos cuantos días. Sí, la expedición se compuso de dos momentos. El primer momento, cuando llegamos a Asunción el 29 de octubre de noche, hicimos las compras necesarias para ir a una región inhóspita. Nos trataron espectacularmente bien, nos acompañaron dos representantes de la Oficina de Cultura del gobierno paraguayo, entre ellas una muchachita, Alice Ruth, embarazada de 8 meses, que nos acompañó durante toda la expedición. Nos acompañaron, ella y su hijo. Nació el 13 de diciembre, al mes que nos vinimos, permanentemente. El 30 de madrugada salimos para el sur del Paraguay. En Humaitá nos estaban esperando la señora Vicenta Miranda, que es la referente cultural de Humaitá. Nos alojaron en un hotel, nada de 5 estrellas, pero con un cariño y un confort muy bueno. Nos dieron muestras de afecto y de respeto muy importantes. La verdad que uno estaba muy reconfortado. Y a las 2 de la tarde, ya del día 30, salimos para el campo. Dado el trabajo que hizo esta gente de Campos de Honor, 5:30, 6 de la tarde aproximadamente, habíamos ubicado la trinchera. Estaba en el medio de la selva, estaba completa, la mano del ser humano no había llegado por ahí. Después de 148 años la vegetación la había cubierto, pero ahí estaba el foso, el glacis, etcétera, estaba... Claro, así que la vegetación en cierto modo la protegió. La protegió, exactamente. Hay que tener en cuenta que son campos privados, claro, y que la gente, el paraguayo, esta guerra la tiene muy asumida en su patrimonio moral, espiritual e histórico. Sí, representó mucho para ellos, ¿no? Sí, no tenemos que olvidarnos que al final de la guerra habían sido muertos prácticamente todos los hombres entre 13 y 60 años, donde la población de Paraguay quedó diezmada.
Sí, sí, es la que pelearon también mujeres y niños, ¿no? Sí, yo iba a comentar eso también, porque esta es una guerra que en nuestra historia, tan politizada como está, la oculta. Sí. Porque es una guerra que yo considero sin razón, innecesaria y totalmente injustificada. El pueblo paraguayo fue al martirio junto con su jefe para defender la esencia del pueblo guaraní. Sí. En ese pueblo guaraní que había muchas enseñanzas de nuestro general Artigas. Sí. Porque no hay que olvidarse que cuando el padre del mariscal López se hizo cargo de la presidencia de Paraguay, llevó a nuestro general a vivir a los fondos de su casa. Sí. El solar de Artigas, donde está la escuela Artigas y donde está el famoso Ibirapitán, sí, están en los terrenos que eran la casa del padre del mariscal López, del doctor López. Mira, te cuento algo que me hiciste acordar ahora que nombraste el Ibirapitá. Sí. Cuando yo hice la escuela primaria, primero, unos años estuve concurriendo a una escuela privada y después me pasaron para una escuela pública. Y justo la escuela pública se llama Ibiray. En la mañana tiene el nombre Ibiray y en la tarde el nombre Ancina. Ajá. Y en el medio no sé si todavía existirá, pero en el medio del parque, sí, era prácticamente un parque, el recreo, en el medio había un Ibirapitá que era de un gajo del que había allá en el solar de Artigas. Sí. Que no sé quién era que lo había traído. Son cosas que se van perdiendo en la historia. Sí. Y nos van apartando de nuestra realidad, ¿verdad? Sí. De nuestros orígenes. Te cuento otra cosa más, otro detalle triste. El busto de Artigas tuvieron que sacarlo de la entrada ahí del patio de la entrada de la escuela y ponerlo entre rejas por la gran seguridad que hay en el país, ¿no? Por la sensación térmica. Bueno, te dejo que sigas con pero desgraciadamente es cierto. Y tiene que ver, porque todo, Isabel, tiene que ver con las decisiones políticas. Sí. Y como nosotros, según el historiador que escribe el libro, sí, los tirios son buenos y los troyanos son los malos, y después lo agarró y dice que los troyanos son los buenos y los tiros son los malos. Sí, ¿verdad? Sí, esta guerra, que es una guerra verdaderamente injusta, inmoral, la han barrido abajo la alfombra. Y otra cosa, que hay mucha gente que dice, yo soy apolítico, no me interesa la política. Pero lo único que se hacen es daño, porque la decisión de los políticos nos pega a todos. Nos interese o no nos interese la política, todos somos víctimas de las decisiones de ellos, ¿no? Claro. Sí. Fíjate. No, tenés la idea. No, te iba a decir que en el caso de que ellos, como lo de la batalla esta, que la tienen tan escondida, y como otros detalles de la historia nuestra y de los países de la región que tapan ciertos hechos, es también para mantener ese desgano de parte de la población por conocer la historia y por conocer la política, ¿no? Y las decisiones políticas también, ¿no? Sí, porque aparte, Isabel, si la aprendemos mal, no vamos a tener los valores nacionales que debemos de tener. Es claro. Ese es el gran problema que existe, y es lo que está pasando ahora. Sí. Por eso es que nosotros perdimos los valores tan rápidamente. Es claro, sí. Desgraciadamente es así. Fíjate que antes de que ir a la guerra del Paraguay, sucedieron varios acontecimientos que están íntimamente relacionados y que tienen que ver con las peleas o las luchas
que se dieron entre blancos y colorados, y con la intervención de Brasil y particularmente de Mitre, del gobierno porteño. Sí. Antes sucedió una revolución, lo vamos a hablar rápidamente para no ser pesados, que fueron los fusilamientos de Quinteros. Sí. Que los blancos fusilaron colorados. Sí. Esto se da posteriormente, es vengado posteriormente cuando cae Paysandú y fusilan al general Leandro Gómez y a su Estado Mayor. Sí. Pero ¿qué pasa? Esa destrucción de Paysandú llevó a que el mariscal López, que tenía grandes problemas con Brasil, fuera a la guerra, porque tenía un acuerdo ofensivo-defensivo con el gobierno nacionalista de Montevideo. Claro. Pero, ¿cómo son los acontecimientos históricos? Cuando estalla la guerra del Chaco, en 1933, muchos ciudadanos blancos, incluido el doctor Herrera, fueron a combatir junto con los paraguayos para lavar justamente en parte la agresión que tuvimos contra el Paraguay. Sí. A pesar de que fuimos de los aliados los que mejor nos portamos con Paraguay, no nos portamos bien. Esa es la realidad histórica, por más que nos duela. No vamos a rajar las vestiduras porque hay que estar en aquellos años de 1860 viviendo para saber exactamente la realidad de los acontecimientos. Sí. Más cuando los archivos que están en Brasil hace 4 o 5 años fueron lacrados por 50 años más. Y fíjate lo que habrá ahí, porque si la CIA desclasifica archivos en Estados Unidos, Brasil no podría desclasificar 100 años después los archivos de la guerra de la Triple Alianza. Es claro. Porque hay además, la voluntad también, ¿no? Claro, no nos permite formarnos una realidad certera de lo que verdaderamente nos llevó a esa guerra, a esa injusta guerra, que me atrevo a calificarla así por lo que he leído y por lo que he hablado y por lo que he visto en el terreno. Claro. Y que estaban en desventaja los paraguayos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Cuando uno va a ver la composición social del Paraguay en aquel momento, había una sociedad trabajadora, se habían traído técnicos de Europa para desarrollar el Paraguay, tenía funcionando el tercer ferrocarril de América Latina. El primero fue Chile, el segundo Buenos Aires y el tercero fue en Paraguay. Tenía el telégrafo, había educación gratuita y obligatoria para los muchachos, había fundiciones donde se forjaban las herramientas de labranza. Se había creado una institución que se llamaba las Estancias de la Patria, que eran campos que habían sido requisados a familias terratenientes que tenían faltas con la justicia, faltas con los impuestos, o que trataban en forma esclavizante a los guaraníes, y se habían creado las Estancias de la Patria, que eran más de 60, que tenían en su interior colectividades que producían, trabajaban y eran autosuficientes. Es decir, Paraguay era un país floreciente. Claro, y eso se ve que les molestó. Les molestó. Sí, tuvo inconvenientes con Estados Unidos,
comenzó a fortificar sus fronteras, particularmente en el sur, el Paraguay, pero nunca pensando que se iba a llegar a la guerra. Tuvieron después problemas con Brasil, que Brasil mandó una escuadra a Asunción para imponer ciertas condiciones que no las pudo cumplir, y comenzó a armarse sabiendo que se venía el conflicto bélico, armamento que no pudo conseguir. Yo nunca entendía, porque nunca había leído en los libros de historia lo que me decía mi padre. Claro. O sea, nosotros perdimos la guerra de la Triple Alianza porque no nos llegaron los barcos. Habían comprado barcos en Francia de determinadas características fluviales que le hubieran permitido mantener libre el río Paraguay y el río Paraná, y les hubiera costado muchísimo a los aliados trepar. Claro. Fíjate que la fortaleza del cuadrilátero, como se llamaba, del cual Humaitá era el punto fuerte de esa defensa, detuvo a los aliados durante 2 años. Así que trabajaron fuerte también para frenarlos, ¿no? Sí. Fue tremendo, porque aparte era una posición muy bien organizada, pero los paraguayos además estaban dispuestos a vender caro su territorio. Claro. Y eso es lo que demuestra que el Mariscal López no era un dictador. Seguro. Porque si no, se hubieran pasado al lado enemigo y López se hubiera caído mucho más rápido. Sin embargo, Paraguay fue llevado al holocausto. Fue un genocidio que se hizo con Paraguay. No en balde, Asunción fue la primera ciudad prácticamente que fundaron los españoles en el interior de América, acá entrando por el río Uruguay, por el río de la Plata, perdón. Sí. Y de ahí empezaron hacia afuera. ¿Verdad? Pero te cuento que nuestros amigos paraguayos, yo vine, bueno, por todo lo que te conté y lo que te voy a contar después, vine con mucho cariño de la gente porque nos atendieron. Bueno, allí en Humaitá estaba la señora Vicente Miranda, están las ruinas de la iglesia donde flameó hasta último momento durante el pabellón del Paraguay. Ah, mirá. Claro, y la guarnición no se entregó. Al final, ya cuando no le quedaban prácticamente municiones a la guarnición, terminó peleando en un paraje que se llama la isla Poí, después de haber llevado 1 semana sin haber comido nada. Sí, la debilidad del momento y la debilidad de la falta de alimento, ya te digo. Sí, y no los pudieron vencer. En Isla Poí los hicieron rendir porque ya se habían replegado del cuadrilátero de la fortaleza de Humaitá. Claro. Estaban a campo abierto y la superioridad era tan grande en hombres y en medios, que al final no tuvieron más remedio que rendirse. Porque pero demostraron la fortaleza que tenían. Claro, pero con ellos iban las mujeres, los niños. Las mujeres se ponían uniformes de soldado y peleaban al lado del marido. Sí. Y con los hijos en brazos. Pobrecitos. Paraguay fue al martirio defendiendo sus ideales. ¿Qué es lo que ocultan justamente los libros de historia? Y si eso no les conviene que se sepa. Es lo que no dicen los periodistas y es lo que no dicen los historiadores. Sí, siempre tapan la parte más importante, ¿no? Claro, pero hay que estar allí para hablar con la gente, para ver el sentimiento que tienen. Bueno, te cuento, en Humaitá nos recibió la señora Vicenta Miranda, que es el referente cultural. Recorrimos todo, estuvimos en la zona, fuimos al lugar de la batalla de Boquerón, encontramos muchísimas cosas con los detectores de metales. La gente iba muy bien preparada.
Me olvidé decirte que con nosotros hubo un periodista del diario El País, el director de suplemento cultural, el señor Laszlo, que sacó un suplemento al respecto. Te voy a buscarlo porque no lo vi, no lo encontré en el suplemento. Sí, algo salió me había dicho, debe pero estar lo colgado. busqué y no lo encontré, Debe estar colgado. Creo que fue 6 o 7 de diciembre, no me acuerdo qué día sale el suplemento, fue el 6-7 de diciembre. Uno de esos 2 días. Bueno, te cuento, llegamos al lugar, ubicamos. El primer día ya teníamos la trinchera. Yo iba invitado. Claro. No podía hacer mucha cosa. Igual. Pero eras el invitado de honor. No, me dieron lugar para trabajar igual. Tuve la satisfacción que me dieran una cuerda de 10 metros para medir la trinchera en el medio de la selva, que me dio más de 60 metros. De ver la fortaleza de la posición, de conocer el terreno y de comprobar el valor de esos soldados atacando en una brecha de 40 metros de ancho por 400 de profundidad, recibiendo fuego graneado del enemigo, donde los fusiles no son como los de ahora. Había que llevar 8, 10, 11 pasos para cargarlos. Claro. O sea que el normal del combate era el arma blanca, a la bayoneta, con el sable, con la pala o con el cuchillo. Claro. Era verdaderamente impresionante. Y eso, ¿sabés que me puso la carne de gallina? Y me imagino. Imaginarme esos infantes cargando por ese estrecho callejón de 40 metros, recibiendo fuego de frente y de los flancos, o sea, de los costados, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Aparte me demostró por qué nunca pudo ser conquistada esa posición. Claro. Esa posición después fue abandonada porque no la podían mantener ya. Pero verdaderamente fue heroico. Los paraguayos lo defendieron con uñas y dientes. Ya veo, cuentan las crónicas que no había tiempo de enterrarlos. Entonces pasaron dos cosas. Por un lado se quemaban los cadáveres. Claro. Pero por el tema de las infecciones. Pero los paraguayos tenían tan poca grasa en su cuerpo que habitualmente no se quemaba el cuerpo. Y por otro lado vieron cuerpos que no sé por qué característica del terreno, los cadáveres se momificaban. Bueno, y la poca grasa sería también por la falta de alimentación que no tenían reserva en el cuerpo, ¿no? Estamos de acuerdo. Muchos cadáveres fueron tirados a los cursos de agua y fueron los responsables de la epidemia de cólera en Buenos Aires. Porque claro, empezaron a llevarlo en la corriente a los cuerpos. Claro, empezó a llevar los microbios al sur, el Paraguay y el Paraná desembocan en el Uruguay, pasan por Buenos Aires, ¿verdad? Se llevaron, bueno, fueron esa acción fue la responsable de la epidemia de cólera. Otra cosa que es buena aclarar que tampoco se sabe, si bien Urquiza traicionó a los paraguayos, como traicionó a Artigas cuando se iba en su retirada de Paraguay, que lo persiguió, hubo gente que se sublevó contra Urquiza y contra el ejército argentino y contra Mitre. Entonces tuvieron que sacar tropas de atacar el Paraguay para sofocar esas sublevaciones. La más famosa es de un caudillo del general Varela, que fueron exterminados. Y muchos combatientes argentinos, por no decir todos, fueron engrillados a combatir contra el Paraguay, porque no querían. Mira, eso no lo sabía. Sí, consideraba a los paraguayos como hermanos, como verdaderamente somos los de las Provincias Unidas del Río de la Plata, los liderados por el protector, que nos olvidamos de esas cosas. Entonces te cuento que la experiencia fue espectacular.
Eso nos llevó del 30 de octubre hasta el miércoles siguiente. De la semana siguiente. De ahí, el martes de noche, volvimos a Asunción porque el jueves empezaba el 6º encuentro para analizar la guerra de la Triple Alianza. Claro. Que era jueves y viernes, sábado visitamos diferentes campos de batalla y el miércoles teníamos libre. Bueno, ese miércoles fuimos de mañana al solar de Artigas. Ahí está el Ibirapitá, está la escuela, las maestras, te cuento, son uruguayas. Sí, tenían correspondencia con la escuela donde yo concurría cuando yo era niña. Sí, son uruguayas. Las dos, sí. Sí, van por concurso. La asignación dura 3 años y pueden renovarla por 3 años más. Los programas son los de primaria uruguaya. Sí. Sí, y los niños que concurren a la escuela están muy orgullosos de ir a la escuela Artigas. Mira qué lindo. Claro, pero ¿qué sucedió? En estos momentos en Paraguay se está desarrollando una revisión histórica y están remodelando la casa del doctor López, el padre del mariscal. Entonces le pidieron al gobierno uruguayo una parte del terreno para hacer la entrada al jardín botánico. Y se la sustituyeron con otra hectárea de terreno al fondo de la escuela. Mira. ¿Qué te cuento? Que 3 meses antes de llegar nosotros apareció un croquis de la época del doctor López donde sitúa el rancho de General Artigas del otro lado de la calle que se abrió. Mira. Sí, fíjate si será dinámica la historia. Sí. Y el gobierno paraguayo y la intendencia de Asunción, ante una solicitud del gobierno nuestro, está haciendo los trámites correspondientes legales para permitir al gobierno uruguayo reconstruir el rancho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero es verdaderamente espectacular. La verdad que Y el miércoles de tarde, sí, y acá viene la otra parte, sí, me invitan a ir al puerto de Asunción. Cuando llego me está esperando un arquitecto, el señor Bozano, que es el nieto del capitán que diseñó la cañonera Humaitá y Paraguay. Mi padre sirvió en Humaitá. Y las trajo de Italia durante la guerra del Chaco. El nieto del capitán José Bozano, arquitecto, me estaba esperando. Y un profesor de historia, el profesor José María Casal. 2 individuos verdaderamente espectaculares. El enlace lo hizo el señor Cáceres, otro paraguayo de primera división, como todos los que nos trataron, como la gente de la organización histórica Manduará, de la cual me hicieron socio honorario, por si hubiera recibido pocos honores, el señor Nakayama. Y bueno, empecé a recorrer el barco. Primero subí a la Paraguay, después fui a la Humaitá, y te podrás imaginar que las emociones se agolparon. Y sí. Esas planchas viejas y oxidadas que en algún momento había pisado mi padre. Recorrí el barco, estuvimos hablando con el profesor Casales, estuvimos hablando de todo esto. Y él me contaba el dolor que tiene el Paraguay de las consecuencias de esa guerra. Y sí. Y lo voy a cortar ahí porque me estoy emocionando, disculpame. No, te entiendo. Voy a cambiar. Bueno. El jueves, el sábado, cuando salimos a recorrer los campos de batalla, te cuento que la exposición de nuestra gente de Campos de Honor, sí, y del teniente coronel Paiva, el jefe del batallón Florida, el día viernes en Asunción, que expusieron todo el trabajo arqueológico y el comandante habló de la guerra en sí,
fueron espectaculares. Me imagino. Fueron brillantísimas. Aparte, se entregó al gobierno paraguayo todo lo que se había levantado del campo de batalla, y se le dejaron marcados lugares donde hay muchos más vestigios, municiones, armamentos, etcétera. Bueno, te cuento que el sábado salimos tempranito a recorrer campos de batalla. Llegamos a un lugar que se llama Costañú. Sí, la mayoría son nombres en guaraní, ¿no? Sí, nos recibieron, estaba el liceo militar formado, Ciudad de Costañú, y nos hicieron la historia, cosa que no sabemos. Allí el 15 de agosto de 1869, los niños paraguayos se pintaron barba y bigotes, agarraron fusiles, unos de metal y otros de madera, para enfrentar al enemigo, y fueron masacrados. Y más de 700 fueron quemados vivos. ¿Y en qué edad promediaban esos niños? ¿Sabes? 8, 9, 10, chiquitos. 12 años. Sí, chiquitos. Por eso es que en Paraguay el Día del Niño es el 15 de agosto, porque esa batalla se desarrolló el 15 de agosto. Nos hicieron una representación muy buena, los habitantes de Costañú. Tú sabes, mirá lo que son las cosas de la vida. Me regalaron un gorro de paja, típico de los pobladores de Costañú, con una cinta con los colores de la bandera paraguaya. Qué lindo. Y yo lo traje a casa y le traje a mis nietas unos regalos. Y a mi nieta chica le traje un par de regalos y me dijo, no quiero quiero el sombrero Y ese sombrero que usa para ir a la playa, para ir a tomar sol, etcétera, con la bandera paraguaya. Mira. El sombrero de los niños de Costañú. Realmente te puedo decir que fue muy emocionante, que estoy muy bien del corazón, porque era para verte y del sistema sanguíneo y la irrigación del cerebro es muy fuerte, porque era la emoción tan grande que podía haber tenido cualquier cosa. Claro, pues se te juntaron muchas emociones, ¿no? Claro, fíjate, mi abuela hablaba más de Paraguay que mi padre. Mi abuela era oriunda de la ciudad de Salto. Y ella era profesora de bordado de la Singer cuando la mandan a Paraguay, la fábrica de máquinas de coser. Claro. Cuando la mandan a Paraguay a dar clases de costura. Llega allá, se casa con mi abuelo. ¿Y tu abuelo era paraguayo? Claro, pero un hombre de mucho dinero. Pero lo timbió, lo perdió todo al juego. Y se suicidó. Entonces mi abuela y su madre hacían empanadas y las iban a vender. Estamos hablando del inicio del siglo XX. Sí. Mi papá nació en el 15. Iban a vender las empanadas al mercado de Asunción. Y aparte daba clases de bordado y de plisado. Cuando estalla la guerra con Bolivia, mi abuela se viene para acá con el hijo menor. Claro. Mi padre fue movilizado, va a la Maitá. El hermano mayor estaba en el colegio militar. Entra en combate, muere. Si te digo en qué batalla no sabría decírtelo. Porque no tengo registros. Claro, sí. ¿Verdad? Y el tiempo ya fue tan corto que no pude investigar. Es claro. No, aparte estaba todo ocupado. Todavía no te daba, es claro. Terminábamos de trabajar a las 2, 3 de la mañana, de limpiar lo que habíamos sacado de la tierra, hacerle procedimientos. O sea, yo no hacía nada, yo acompañaba. Claro, pero eso te llevaba tiempo también. Te lleva tu tiempo. Y ella me contaba de cómo era la vida en Asunción y eso. Mi padre se ve que hablaba poco porque se ve que había quedado
bastante dolido de la guerra. Claro. Y hablaba poco. Y incluso digo más, él no quería que fuera militar, quería que fuera doctor. Sí, yo me acuerdo que vos me contaste, Yo te contaba, él quería que fuera doctor. Sí. Y el día que entré a la escuela militar me dijo, bueno, mijo, ahora no se queje, no quiero escuchar una sola queja suya. Esto no es fácil, y la verdad que no es fácil, pero es precioso. Claro. Más cuando lo haces por vocación es muy diferente, claro. ¿Verdad? Sí. Te cuento entonces que fue una expedición muy buena. Para la historia nacional es muy importante porque desentraña un montón de historias ocultas, tiene otras explicaciones, porque explica hechos que ocurrieron en nuestro territorio. Claro. Ellos tienen muy en su corazón también que devolvimos los trofeos en la época del militarismo, allá a fines del siglo XIX. Claro. Devolvimos, eran pocos. Hoy terminando de leer un libro, no terminé todavía, se llama Estampas de Pompeya. Después de la caída de Humaitá, vinieron para Uruguay 26 oficiales prisioneros, de los que cayeron justamente en Isla Poi, los que se rindieron. Seguro. Y fue tanta su bravura que les permitieron conservar el sable, que es un honor muy importante para los militares, y más en aquella época que se usaba el sable para mandar y combatir. Claro. 26, están los nombres acá. Este es un libro que salió a fines del año pasado. Traje muchos libros para leer. Sí, me imagino. Que no dicen los libros nuestros. Pero realmente fue espectacular. Mi agradecimiento eterno a esta gente que es maravillosa y que tienen un amor por su patria que es muy particular. Sí. Y no es fácil. Y no es para menos también después de todo lo que pasaron, ¿no? Claro, la señora Vicenta Miranda y el señor Vicente García de Paso de Patria, que tienen museos en sus casas, y hay museos oficiales, son los que mantienen ese patrimonio. Las ruinas de la iglesia están, hay mucho material colgado en YouTube. Búsquenlo, yo recomiendo que lo busquen. Está escrito con verdad. Seguro. Roberto, programa, ¿sabes qué estoy pensando? Se lo voy a pasar a Vidalina Ledesma, que es una muchacha paraguaya que tiene un programa de radio acá en Uruguay, de repente la has escuchado, está los domingos. Sí. Y se lo voy a pasar a ella. El programa cuando esté la grabación, porque la quise ubicar y no la pude ubicar para avisarle del programa. Entonces se lo voy a dar como grabación. Claro, yo le pasé un mail a mi amigo Cáceres en Asunción, por eso preguntaba si hay escuchas de Paraguay. Sí, yo no tengo el registro de los escuchas. Sí, Alicia debe saber Alicia. Alicia lo tiene porque sale por país incluso. Claro. La infinidad de oyentes que tenemos. Yo espero, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Isabel. Sí. Si quieres preguntar algo. La verdad que es fascinante todo lo que contaste. Me encantó tenerte en el programa y todo lo que contaste. No sabría por dónde empezar para hacer una pregunta, pues todo tan claro, tan completo lo contaste. Sí, y que transmite la emoción que vos pasaste, o por lo menos algo de esa emoción, sí. ¿No? Te comento, ellos tienen un chivito. ¿Ah, sí? Como tenemos el canadiense, ellos lo llaman lomito. Y tiene otros componentes, pero es casi el chivito nuestro. ¿Ah, sí? Si el pan es diferente, y eso sí, y la carne es espectacular. Te cuento que bueno, te podrás imaginar, un país casi tropical, el consumo de frutas es bárbaro, los jugos naturales. Debe haber una variedad bárbara, ¿no? Sí, la gente es muy amable,
te atienden y se enteran que sos uruguayo y poco menos que te ponen la alfombra roja, te atienden de una forma espectacular, y son muy atados a sus tradiciones, y son muy respetuosos ellos, es espectacular. Así que pasaste de lo lindo. Sí, yo no te digo, rejuvenecí 40 años más o menos. Bueno. Porque no me cansé. Entonces con otro viaje quedas en pañales. Vengo en pañales más o menos, sí. Voy a usar pañales, no de viejo. No, yo digo de bebé. Pero nos trataron este señor Nakayama y la organización histórica esta que él tiene, Nandurá, que es espectacular. Nos trataron, tienen unos trabajos colgados allí en YouTube, búsquenlos, yo recomiendo que los busquen, que los vean. La artesanía de ahí es muy linda, también el ñandutí sobre todo. Sí, yo traje ñandutí, le traje a mis nietas de regalo un anillo de los 7 ramales, que es típico de Paraguay. Traje sombrero, traje unas blusas para mi señora y mis hijas, y yo me traje para ella blusa, me traje una camisa epoí, que es típica de la artesanía paraguaya. Sí, la uso poco porque hay que planchar y mi esposa protesta. Claro. Pero, y sí, le trajiste trabajo. Por eso, y más en verano. Pero es espectacular. Aparte te digo más, me la pongo y saco pecho. Sí, saco pecho. Y traje libros, me traje libros de la época, que te decía, estampas de epopeya, que es hasta la caída de Humaitá. Son todos relatos y compilaciones de gente que estuvo en la fortaleza. Me traje el libro de un coronel Thompson, que estuvo en la época de la guerra. Me traje otro libro de un señor O'Leary, que está no lo empecé a leer todavía, y me traje unas revistas, unos cómics que están sacando los paraguayos ahora justamente de la guerra de la Triple Alianza. Pero están saliendo recién, me traje los primeros tomos, números que compré en la editorial, todos trajimos, hasta la muerte de León de Palleja. Aparte, mirá lo que es la casualidad, ¿no? Sí. León de Palleja era de apellido Ojeda. Claro, él era español. Sí. Combatió en las guerras carlistas. Cuando terminan las guerras carlistas, él se pelea con el padre, pasa a Francia, y de Francia vino al Uruguay, y ahí se cambia el nombre y se pone León de Palleja. Mira. Bueno, en ese sector de la trinchera había un coronel paraguayo de caballería, Aquino. Y qué te cuento que también le decía, mejor dicho, el León de la Vanguardia. O sea que esa batalla que duró 3 días, del 16 al 18 de julio, murieron 2 leones americanos. El coronel Aquino, ascendido a general póstumamente, el León de la Vanguardia, y León de Palleja, del Ejército Oriental. Parecen cosas a veces del destino, esas coincidencias que se dan. Tiene un monumento puesto, justamente, el 2 de noviembre hicimos un acto en el lugar donde está su monumento. Claro, coincidió que estabas allá también. Claro, se izaron los 2 pabellones, estuvo el intendente de Ñembucú, estuvieron las autoridades. Ñembucú es el departamento que tiene Humaitá en su interior. Estuvieron las autoridades, se izaron, ya te digo, los 2 pabellones, se entonaron los 2 himnos. Te cuento que los orientales cantamos también el himno paraguayo. Lo habíamos aprendido antes de ir. Qué bueno. Porque lo escribió Acuña de Figueroa, el himno del Paraguay. Cierto, sí, así que hasta esa coincidencia tenemos. Claro, hay muchas cosas en común que tenemos con los paraguayos. Fue una experiencia verdaderamente espectacular. Cuando llegué, me decía después el jefe del batallón simbólico, el comandante, es el teniente general Carlos Díaz, compañero mío de promoción. Sí. Entonces lo llamé
para decirle que estaba presente, que había salido todo bien, y al final me dice, callate la boca que hace una hora que estás hablando y estás por el celular. Claro, porque uno viene con tanta carga emocional y de adrenalina, que es verdaderamente espectacular. Aparte uno ve otra realidad. Sí. Y enfoca la historia de otro punto de vista. Es claro, sí, porque tenés otro conocimiento de los hechos, ¿no? Claro, porque... de todo eso que han estado tapando por tanto tiempo, ¿no? Claro, pero aparte, Isabel, al final, cuando llegamos al momento culminante del combate, el individuo termina peleando por vivir, y para vivir tiene que matar al otro. Sí. ¿Me entendés? Eso es brutalmente espectacular, cosa que a veces aquellos que pergeñan la guerra sentados atrás de un escritorio o por acuerdos políticos no tienen en consideración que ahí hay hombres que son padres, hermanos, tíos, nietos, sobrinos de los que mandan al campo de batalla. Exacto. Sí. Y eso es lo que me trajo indignado. Claro. Más habiendo leído el diario de León de Palleja, que él le escribía, le escribía a fulano de tal, porque ese diario salió publicado durante el desarrollo de la campaña. Claro. Lo que escribía León de Palleja, y le decía, no estoy de acuerdo con la guerra, porque ya se lo escribía al ministro de guerra, porque los paraguayos tienen muchas más cosas en común que nosotros, que otros, esta es una guerra injusta. El mismo actor que estaba combatiendo en esa guerra. Claro, sí, es bien una crónica del momento. Claro, y por una decisión política. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque eso se traslada ahora al presente, Isabel, también. Sí. Todas las guerras son decisiones políticas, por los que están presos son los militares. Ah, sí. Porque combatieron una guerra que no la pidieron, no la quisieron, que se la mandaron del exterior y que están usando elementos de convicción que no son lo suficientemente claros ni convincentes como para tenerlos presos o condenarlos. Exacto. ¿Verdad? Y eso hay que tenerlo muy presente. Sí, la verdad que sí. Claro. Y ese es el hilo conductor al día de hoy. Sí. ¿Verdad? No es el tema de los derechos humanos, es el tema que los militares combaten las guerras que fabrican los políticos, y cuando vas a la guerra tenés que ganar. Exacto. No hay opción para la derrota. Es claro, porque perdonarle la vida al opositor es perder la vida propia, ¿no? Al contrincante, mejor dicho, más que el opositor. Si te ablandás en el enfrentamiento, como dice el refrán popular, sos cadáver. Sí. Es así. ¿Qué es lo que se oculta? Es lo que no se dice. Es claro. Claro, desgraciadamente es así. Isabel, si querés hacer alguna preguntita más, o que te explique algo. Estaba armando un redondeo de todo, porque ya se nos está cumpliendo la hora de programa, y después viene el coronel Ego Correa Luna con el programa Raíces Ancestrales. Claro. Bueno, redondeando, esta guerra desde mi punto de vista fue una guerra injusta. Intervinimos en esta guerra por compromisos políticos contraídos por los políticos o los militares que ostentaban el poder político en ese momento. Claro. Desembocamos en esa guerra después de la destrucción de la ciudad de Paysandú. Colaboramos en la destrucción de un pueblo hermano. Sí. Y lo dejamos postrado. Sí. A ese pueblo. Realmente hay muchos que dicen que estoy equivocado, porque López era un tirano. Ese pueblo se inmoló junto a López porque López no era un tirano. Si no, se hubieran pasado al bando enemigo. Y sí. Aparte, como dicen las crónicas, de la forma que mataron a muchos, particularmente a esos niños de Costañó, que los ensartaban en las lanzas y los tiraban para atrás,
Ay, pobrecito. Que está escrito en un libro que sacó un historiador uruguayo, que es de editorial Arca. El escritor es el señor Enrique Piqué. Sí. Que tengo el placer de contar con su amistad. Él lo pone claramente en su libro. Sí. Hubo una decisión de exterminar al pueblo paraguayo. Esa fue la decisión política. Y estoy seguro que es por eso que no quieren abrir los archivos aún hoy clasificados. Es claro. En lo que queda en Brasil, que en su momento era imperio, en aquel momento era imperio. Sí, sí. Claro, no les conviene, ¿no? No, Roberto, no tengo más nada que decir. Ahí ya se nos termina el tiempo, así que te agradezco enormemente por todo lo que dijiste, por todo lo que nos explicaste y todo lo que pudimos aprender con todo lo que explicaste. Bueno, me alegro que haya sido de utilidad. Sí, la verdad que sí. A mí por lo menos me encantó escucharte todo lo que dijiste y aprender más del tema. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó para el programa. Cualquier cosa en otra vuelta, después seguimos el tema. ¿Me podés ubicar? Sí. Sin problema. Sí. Un saludo como siempre, Isabel, a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad, de orden y militares. Seguimos con ustedes. Un abrazo grande. Sí, un abrazo grande para ellos también de mi parte. Y bueno, nos comunicamos entonces el próximo lunes a la misma hora, a las 9 de la noche de Uruguay. Y bueno, los dejamos con la compañía de el coronel Ego Correa Luna, que a continuación de nosotros está con el programa de folclore. Buenas noches.